Gloria a Dios. Bueno, pues entonces aquí continuamos con la segunda parte, ¿verdad? Recuérdense que terminamos con que Dios había sacado al hombre del huerto del Edén y le había quitado todos los privilegios y le puso un guardián para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Bien, pues entonces, recuérdense que le estamos hablando acerca de las tres muertes. La muerte espiritual que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén, luego la muerte física y entonces la tercera muerte, o sea, la segunda muerte bíblicamente hablando. Les repito esto para que lo pueda entender, que no se me confunda. Recuérdese que la segunda muerte, la que la Biblia habla, dice muy claro y es de que ahí no hay tiempo ya porque ya el hombre ha sido condenado, ya no hay tiempo para arrepentimiento, gloria a Dios. Pues entonces vamos a ver en Génesis capítulo 4, mire cómo dice la Biblia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí ya tenemos dos hijos que Adán y Eva tuvieron, ¿verdad? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Escuche bien esto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí hubo un problema, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios pone las cosas buenas y malas. Nosotros tenemos la elección, nosotros tenemos el derecho de elegirlo o de rechazarlo o de hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Entonces, mira cómo dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a explicarle esto para que usted sepa qué fue lo que pasó. Leímos que Caín estaba trabajando la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Llegó el tiempo de traer las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Esos son temas bastante delicados. ¿Usted sabe por qué la gente no sabe que no le gusta que usted sepa el secreto de las ofrendas y los diezmos? Esto no es el tema, pero se lo voy a dejar dicho por aquí, por si acaso usted no vuelve. Recordamos que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, y así usted puede mantenerse al tanto de estos temas que son tan contradictorios y están tan escondidos. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que los que ofrendan y diezman son personas que han reconocido que, bueno, estamos hablando de la muerte espiritual, de las tres muertes, y eso es parte de mantenerlo muerto a usted. Cuando usted ofrenda y diezma, usted ya ha aceptado el sacrificio de Jesucristo en el corazón. Usted reconoce que usted está vivo por Dios. Usted reconoce que usted se levanta cada día a ganarse el pan de sus hijos y de su hogar porque Dios le ha dado la fuerza. Entonces, el diezmo es un contrato financiero que Dios hace con el hombre. Yo te doy 100, tú me das un 10% y lo lleva al altar, se lo da a los pobres, lo que sea. Ese dinero se distribuye con equidad cuando los pastores no son ladrones. Hay que tener cuidado. Entonces, eso es un contrato financiero que Dios hace con la gente. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Para que nosotros no vivamos apegados a las porquerías del dinero y no nos olvidemos de Dios. Pero ese es otro tema. Y es parte de la cosa, porque eso es parte de la muerte. Los que están muertos no quieren que tú diezmes. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. Cuando a ti te roban, cuando tú juegas, tú vives pobre. Es posible que haya una excepción.
pero en el alcohol, en los juegos de azares, en la lotería y eso, mira aquí, 1.500 millones, 600 millones. ¿Y tú sabes quién se saca eso? Ellos mismos quizás. Gloria al nombre del Señor. Y eso es parte. Las deudas vienen de ahí. Eso es una maldición. El que diezma no tiene deuda. Búsquelo por ahí. El que diezma no tiene deuda. Si conoce a Dios, porque hay personas que utilizan a Dios como negocio, ¿usted me entiende? Y dan ofrenda y regalan y hacen cosas, pero roban. Y hacen malos negocios y no viven una vida organizada. Usted no está haciendo nada. Usted lo que es un tiguerazo que no se sabe ni qué. Eso es demasiado largo para explicarlo, pero quiero venir aquí. Quiero ponerme de lo que estoy hablando. Entonces vemos que Caín, los dos le trajeron las ofrendas a Dios. Entonces, aquí mismo empieza el bien y el mal. Aquí está clara la muerte y la vida. ¿Por qué Caín trajo la basura? Porque él entendía que el hombre tenía que ser rico por su esfuerzo y por su trabajo, y que el hombre valía lo que tenía. Abel le trajo las ofrendas buenas a Dios porque él había nacido de nuevo, porque él tenía a Dios en su corazón, porque él conocía y sabía que Dios era el que le había dado lo que él había conseguido, que Dios es lo que lo mantiene vivo. Entonces mire cómo vino ahí. Caín lo mató de envidia. Y así mismo se pasa. Si usted sufre de estas cosas, tenga cuidado porque usted está muerto. Si usted envidia a alguien o si usted quiere matar a alguien, usted está muerto. Recuerde que le estamos hablando de las tres muertes. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda, que esa es la peligrosa porque ya ahí no hay tiempo. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos esto, estamos hablando bien claro de las tres muertes, gloria a Dios. Entonces vamos a ver luego, vamos a mudarnos al capítulo 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces mire que luego, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Le explico recuerde que le estamos hablando para que usted pueda discernir, para que usted pueda diferenciar y estar claro en cuanto a las tres muertes del ser humano. Dios lo pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Y le dice, no coman de eso porque ciertamente morirán, ¿verdad? Ellos desobedecieron y obviamente murieron. Ahí viene Dios y agarra el decreto, pronuncia el decreto de cómo se iba a traer la salvación de nuevo, cómo nosotros íbamos a poder retornar al origen en el cual nosotros fuimos creados. Entonces ahí viene Dios y decreta que dice que iba a poner una guerra entre la mujer y Satanás. Por eso que usted ve que todos los tiros van a la cabeza de la mujer. Lo primero que hace Satanás es que le dice a usted que no lea la Biblia, que no le enseñe la Biblia a sus hijos y que la Biblia es nada. Entonces, esa fue la primera estrategia que hizo Satanás en el pasado. Endureció el corazón de los hombres para que el hombre tratara mal a la mujer. Recuérdese que en las épocas antiguas, cuando no había tanta tecnología, por ejemplo, la misma misa la daban en latín y la daban de espalda para que el hombre no conociera. Recuérdase que a Wesley, bueno, después le vamos a traer eso, pero hubieron dos que lo mataron por traducir la Biblia para que el hombre lo entendiera. Se lo vamos a dar, se lo debo. Si usted puede, si quiere usted recordármelo, me puede escribir por el canal de YouTube, Millones para Cristo. Ahí está mi teléfono. Usted me puede buscar por Facebook. Y estamos a la franca, no estamos escondiéndonos, ni tenemos miedo tampoco.
Las verdades hay que decirlas. Yo sé que un día, si Dios lo permite, puede pasar lo que sea, pero imagínense, ¿qué vamos a hacer aquí si tenemos un enemigo y entonces vamos a ser cómplice con ellos de no decir las verdades? Gloria a Dios. Entonces, vemos que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dijo que no comieran. Ellos comieron, ¿verdad? Murieron. Entonces aquí viene, mire cómo lo describe claro aquí. Estuvimos hablando de Caín y Abel. Ahí se manifestó claramente las dos naturalezas, las dos libres voluntades que usted puede ejercer, el servirle a Dios o el servirle a este mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí vemos que Adán fue el primero que murió espiritualmente, pero aquí ya está muriendo físicamente. Escuchen, se lo voy a repetir. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, oiga, 130 años y engendró un hijo a su imagen y conforme a su semejanza y llamó a su nombre Set. 130 años hasta que engendró este hombre. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Oiga, 800 años después que engendró a este muchacho Set. Entonces mire, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí usted está viendo la muerte de Adán. Aquí se está tratando de la muerte física. De la muerte física. Eso es algo que usted tiene que saberlo claro. La muerte de Adán allá en el huerto del Edén, cuando Dios le pone todo en las manos, él desobedeció. Esa fue la muerte espiritual. Ahí fue que Dios lo sacó y se alejó de él. Entonces de ahí fue que Dios se aleja del hombre, se separa del hombre, pero Dios ha seguido amando al hombre. Dios le prometió cómo era que lo iba a salvar. Ahí viene y le hace la promesa, elige el pueblo de Israel y le hace todas las promesas, le da todas las leyes para que ellos entiendan que el carácter, la humanidad de ellos no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Entonces, si no hay ley, pues no hay delito, ¿verdad que no? Entonces por eso fue que Dios le dio la ley a ellos, las leyes a ellos, para que ellos entendieran que ellos su carácter no compaginaba con el carácter de Dios. Entonces vamos a ver ahora, ya vemos que Adán murió a los 930 años, ¿verdad que sí? Murió allá en el huerto del Edén espiritualmente y aquí muere físicamente. A los 930 años. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Aquí esta lectura trata de Adán y Cristo, hace un paralelo para que usted pueda entenderlo fácil. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad que sí? Y por el pecado la muerte. Morimos por la causa del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres. Óigalo bien. Por cuanto todos pecaron. Se lo voy a repetir para que usted pueda. Este es un versículo que usted tiene que sabérselo de memoria. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo vimos que leímos allá en Génesis capítulo 3 que Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Usted y yo entramos a una tierra maldita desde que sacamos el primer pelito de la cabeza por el vientre de nuestra madre. O sea, desde su parte, ¿entiende? Entonces mire cómo sigue. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si las cosas no se prohíben, pues se pueden hacer, ¿verdad que sí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, aún los que no cometieron el pecado, usted y yo nacemos con esa maldición. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20,
versículo 4, que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrará, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares de favores a los que guardan mis estatutos y mandamientos. O sea, si usted conoce a alguien, alguna familia que no haya tenido, que no haya prendido una vela, que no haya rezado un rosario, que no haya tenido un ídolo, que no haya creído en San Fulano, Santa María, San José, San Miguel, que San Fulano, entonces usted no tiene esa maldición. Pero lamentablemente todos venimos de ahí, porque todos somos descendientes de Adán y Eva, porque así como la muerte entró por un hombre, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo nacemos muertos delante de Dios, ¿entiende? Entonces dice, pero el don, o sea, el regalo no fue como la transgresión. O sea, el regalo, la muerte de Jesucristo el Señor, el regalo de Dios por medio de Jesucristo el hombre, Jesucristo hombre, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. O sea, por un hombre se condenó todo el mundo, pero la gracia fue mayor, porque por ahí fue que vino el rescate y usted y yo podemos volver al origen con el cual fuimos creados. Y dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, uno condenó, pero el regalo libertó, si usted lo acepta. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay una condición para volver de nuevo, ¿entiende? Aquí lo dice claro, se lo repito. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, o sea, por el pecado de Adán entró la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Hay una condición, como está claro. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Usted está entendiendo eso, ¿verdad que sí? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesucristo, venir a morir a la cruz del Calvario. Si usted y yo lo aceptamos, entonces usted y yo resucitamos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, se dio ley, no lo vaya a malentender, para que hubiera mucho pecado, sino para que se supiera que había mucho pecado. ¿Entiende? Vuelvo y le repito el ejemplo que siempre le pongo. Usted no puede pasar una luz roja porque hay una ley que dice no puede pasar la luz roja. ¿Entiende? Entonces eso fue por eso fue que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, para que ellos supieran que su carácter no tenía nada que ver con el de la santidad de Dios. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. No sé cómo que los testigos de Jehová no entienden esas cosas. Entonces mire cómo dice en Juan capítulo 1. Dice en el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, esto está claro aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se lo repito y se lo explico. Recuérdense que nosotros venimos radicalmente en contra de la mentira del purgatorio, en contra de la mentira de que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y que todos podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Entiende? Eso no trabaja así. Se lo voy a repetir para que usted lo entienda. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel fue el que lo mató. Mas a todos los que le recibieron, oiga, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay una condición para usted ser hijo de Dios: los que creen en su nombre. Entonces dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que usted y yo salimos del vientre de nuestra madre porque ellos tuvieron una relación sexual, porque ellos tuvieron voluntad, un deseo de la carne, el sexo, que es lícito entre el matrimonio. Que no vaya a usted creer que lo estoy criticando ni lo estoy condenando. No, el sexo en el matrimonio es lícito, pero Dios hace esta aclaración para que usted quede claro que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Se lo voy a repetir: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ahí usted lo entendió fácil. Juan capítulo 3, ahora hablo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está el problema: nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le preguntó: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es una reacción apropiada, clara, precisa, ¿verdad? Ahora, por eso que nosotros le explicamos a ustedes que el reino de los cielos, la Biblia usted no la puede entender si no es por el Espíritu Santo, porque aquí esto se habla de misterio. Entonces, mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Del agua. Hay que nacer del agua, porque somos sepultados juntamente con él para vida. Eso se lo vamos a tener todo. Ese bautismo de que usted le han presentado, de que las 2 goteritas, olvídese de eso, que eso no, eso es sepultando literalmente la naturaleza maldita que usted y yo nacemos. Por eso fue que el mismo Jesucristo fue y se bautizó en el río Jordán de pies a cabeza. Y literalmente después que se bautizó como hombre, estoy hablando de Jesucristo el hombre, que vino a enseñarnos nosotros cómo teníamos que hacer las cosas. Entonces viene y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y se escucha la voz del cielo que dice: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad clarita. ¿Entiende? Pero usted tiene que hacer las cosas como Dios las hace, como Dios las manda. ¿Por qué usted tiene que repetir eso que usted sabe que no puede hacer? Porque usted no le ha pedido perdón a Dios, porque usted le ha ido a pedir perdón a un hombre y los hombres no pueden perdonar pecado. La religión toma como excusa y dice que toda potestad, el que le ha dado poder y autoridad a los discípulos, y dice que a quien les remitiere los pecados les serán remitidos y a quien se los retuviere también serán retenidos. Pero eso es una confesión que nosotros tenemos que traer al pueblo al arrepentimiento, enseñarle a usted que usted tiene que confesarle esos pecados, pero a Dios, ¿entiende? Y luego nosotros oramos por usted y lo ayudamos para que venga el Espíritu Santo. Pero desde que usted le pide perdón a Dios, Dios dice: venid ahora
y entremos a cuenta que si vuestros pecados son rojos como la grama, como la blanca nieve vendrá a ser, y si fueren rojos como el carmesí, pues serán, emblanquecidos, como por ahí así lo dice. Y dice que Dios tira nuestros pecados y jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero tiene que haber un cambio. Cuando usted viene y le pide perdón al Dios verdadero, pero a un hombre. Por eso es que usted tiene que volver a repetir la misma cosa, porque usted no le ha pedido perdón a Dios y los hombres no pueden perdonar pecado. Entonces mire cómo dice. Respondió Jesús y le dijo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oiga, un sabio, y no sabía lo que Jesús le está diciendo. Igual que nuestro presidente. Ustedes recuerdan que cuando nuestro presidente tomó posesión, fue a darle gracias a la Virgen de Altagracia, a Higüey. Imagínense usted, y de que son los ricos y son los que saben, y van a perder su tiempo con una cosa fabricada. ¿Qué le parece? Entonces, ahí mismo en el versículo 14 le dice Jesús: y como Moisés le dice en el 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga qué juego de palabras. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, nadie estuvo allá sino yo que bajé, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero está hablando con Nicodemo aquí. Ese es el misterio que los testigos de Jehová no han podido entender. Que Jesucristo vino como Dios, como hombre, a pagar por nuestro pecado, pero como Dios, porque Él se transfiguró a Moisés y a Juan, y aparecieron Elías y Moisés. ¿Y quién resucitó a Jesús? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Es un misterio fuerte. Lamentablemente, nosotros le tenemos todas esas cosas. Le vamos a traer una enseñanza bien ampliada acerca de que Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Entonces dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una condición muy clara. Entonces, miren lo que dice en Gálatas. Recuérdense que Jesús le dice que no son lo que son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que lo que es engendrado de carne, carne es. Entonces vamos a ver qué significa la carne. Dice: y manifiestas son, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25, ahí hace un paralelo y hace una diferencia clara, una definición clara. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio, usted sabe, serle infiel a su esposa. Fornicación, tener relaciones sexuales sin ir al matrimonio. Inmundicia, hacer todas esas charlatanerías. Lascivia, andar provocando. Idolatría, tener dioses ajenos que no son el Dios invisible. Hechicería, ir donde los brujos. Enemistades, tener enemigos. Pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entiende? Esas son cosas claras. Si usted tiene esa clase de problema, es porque usted está muerto. Muy pronto, yo creo que por ahí tenemos un video que le explicamos todas estas cosas con lujo de detalle. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todavía no hemos podido entrar. Vamos a tener que ir a la parte número 3 para usted, entonces, para hablarle claro de lo que es la muerte segunda. Recuerde que le estamos llevando a cabo esta enseñanza
las tres muertes explicadas claramente. Así que nos vemos en la tercera parte de esta enseñanza, las tres muertes. Shalom.